Hola respiratorianos, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este su espacio BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Como siempre, darles las gracias por el tiempo dedicado a este espacio. Recordarles las redes sociales, estamos en Instagram, estamos como Terapia Respiratoria Hispano, como BioResp. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y en las principales plataformas de video y podcast. Recuerden que lo pueden escuchar con video o con audio, como ustedes prefieran. El día de hoy, con un tema que desde hace días venía ahí como... desde hace mucho tiempo, porque se habla mucho de esto, pero hay que darle como la verdad a lo que se merece la verdad, ¿cierto? Como ser también sinceros en determinadas cosas, porque a veces alrededor de este tema, y es el tema del vapeo, hay mucho desierto, claro que sí, pero también hay mucha información que del todo no es tan cierta o que no se le brinda la difusión que se requiere, y en este caso no quiero ser el abogado del diablo ni nada por el estilo, pero pues sí hay que decir las verdades y hay que hablar claro para que la gente entienda y sepa a lo que se está enfrentando en el momento en el que empieza a meterse en el mundo del vapeo. Entonces, como siempre les digo, pues hay que empezar por el principio, y el principio es explicar o más o menos hacer un breve bosquejo de cómo es que funciona y qué es lo que tienen estos vapeadores también, porque pues hay que más o menos saber uno de qué es que va a hablar para poder opinar, ¿cierto? Porque es que yo escucho mucha gente que opina y opina y opina y el vapeo es malo, malo y malo y malo, pero ¿por qué? No, porque es malo, entonces, ¿me entiendes? O sea, el mundo en el que vivimos con tanta tecnología, con la herramienta más poderosa creada jamás por el hombre, como es el smartphone en estos momentos, y todavía uno no puede estar diciendo que porque es malo, porque me dijeron, no. Ahorita es bueno informarse un poquito más y tener un poquito más de conocimiento cuando uno se va a enfrentar a criticar y va a decir o va a poner su punto de vista respecto a algo. Entonces hay que arrancar diciendo que los pulmones están diseñados ¿para qué? El pulmón está diseñado para que entre aire, ¿cierto? Oxígeno entre, salga CO2. Fin del comunicado para los procesos metabólicos de generación de ATP, toda la película. Pero eso es lo que está estipulado. Para eso está diseñado el pulmón. Cualquier cosa distinta a este aire cargado en oxígeno que tenga y que se esté inhalando es perjudicial para la salud. Lo que sea. Depende de las concentraciones, y vamos a hablar ahorita un poquito más de qué concentración hay en el ambiente, tantas partes por millón, bueno, guachu, pero lo que sea distinto a oxígeno o a aire, lesiona. Entonces ya por ahí hay que tener esto muy claro, ¿listo? Entonces vamos a hablar del vapeo, ¿cierto? De los vapeadores. ¿Qué tienen los vapeadores? Entonces, estos vapeadores tienen nicotina, que es obviamente el fin, ¿no? el principal, o sea, la causa por la que se crean estos dispositivos, básicamente ayudar a personas con adicción a la nicotina asociada al tabaquismo, porque entendemos que el tabaco es el que tiene la nicotina, ¿cierto? Entonces esto nace como una respuesta a esta epidemia del tabaco, el EPOC y demás. Entonces obviamente hay que tener clarísimo que estos dispositivos tienen nicotina, que es básicamente lo que genera la abstinencia y la adicción al tabaco. Va a tener unos vehículos, ¿cierto? Unos solventes por los que va a llevar ahí pues las partículas, y glicerina vegetal, que estos son los encargados básicamente de la producción, la generación de este humo blanco denso que se genera en el momento del vapeo. Y como tercer componente va a tener los aromatizantes, ¿cierto? Que aquí es donde empieza lo no tan bueno de esto, porque el aromatizante, estos sabores, estas fragancias y todo esto son los que generan ese llamamiento a que se consuma porque huele chévere, porque bueno, una cantidad de cosas, pero ahí es donde la idea principal de esto se empieza a, digámoslo, difuminar y empieza a ser atractivo para otro tipo de población. Obviamente,
como esto se genera, hay combustión, ¿cierto? Hay calor y demás, o sea, se generan después de este calor que se generan los formaldehídos y demás, que son los metales pesados que se dan como producto de ¿cierto? Este calentamiento de este líquido que ingresan estos vapeadores y se genera como un producto, un subproducto de este proceso. Entonces, ¿esto cómo funciona? De una forma muy sencilla. Esto simplemente se activa por unos sensores de flujo. En el momento en el que se genera esa presión negativa, esto activa el flujo, o sea, activa estos sensores. Estos sensores lo que hacen es mandar esta señal para que se caliente ese líquido que está ahí metido en esos vapeadores, el liquid que llaman. Esto normalmente se genera más o menos una temperatura de 250 grados centígrados, a diferencia de cigarrillo que requiere unos 850 grados centígrados y es otro tipo de combustión. Esto genera un vapor más que vapor, es un aerosol generado pues por este calor, ¿cierto? Entonces ahí se activan estas partículas, se calientan y es donde se genera el golpe que llaman, ¿cierto? El golpe de nicotina y demás, pero que se activa mediante estos sensores de flujo. Entonces ahorita sí vamos a ingresar, así ya hablamos así súper flash de cómo funciona y qué es lo que tienen estos dispositivos a grandes rasgos. Entonces ahorita sí vamos a hablar de las epidemias generadas o las enfermedades hasta el hoy causadas por el vapeo. Digo hasta el hoy, ¿por qué? Porque a diferencia del tabaco hay años, décadas de estudios que respaldan que todo el mundo, ya, o sea, el que se atreve a decir que el cigarrillo, el tabaco no es nocivo para la salud, pues está ciego literalmente. Desafortunadamente, con el vapeo no tenemos tanto respaldo porque esto no tiene tantos años en el mercado y entendemos que generalmente estas lesiones se generan por una exposición crónica a estos dispositivos o a estas sustancias. Entonces por ahora lo que tenemos no es muy claro, pero sí ya hay unas cositas por ahí y básicamente es el EVALI, que es una lesión pulmonar asociado al consumo del vapeo, básicamente las siglas en español o algo así, y el pulmón de palomitas de maíz, ¿cierto? Que es muy famoso. Estas son las dos cosas más grandes que se han identificado en los estudios, que este pulmón de palomitas de maíz básicamente es una bronquiolitis obliterante, que ya la vamos a explicar más o menos por qué y por qué componentes es que se genera. Entonces vamos a iniciar por el EVALI. El EVALI fue una epidemia que se identificó en el 2019 cuando hay este boom de vapeo, ¿cierto? Y se identifica que hay una lesión pulmonar muy agresiva que se asocia obviamente al consumo de este vapeo durante los últimos 90 días, normalmente en personas jóvenes, 21 años más o menos, ¿cierto? Es como el promedio de edad en el que se identificó esta epidemia o este EVALI, pues que fue muy fuerte en los Estados Unidos principalmente. No fue nada sencillo, hubo 68 casos de decesos, muertes confirmadas con más o menos 2.800 personas con estas lesiones, pero lo que se identificó es que estas personas que estaban o desarrollaron esta enfermedad tenían cartuchos alterados con THC o tetrahidrocannabinol, que ya sabemos a qué se asocia al vapeo de la hierba, ¿cierto? Que este tetrahidrocannabinol es el principal componente, pues que genera los efectos psicoactivos y demás. Entonces, aquí hay la primera alerta. Este EVALI no se dio por el consumo de vapeo tradicional. Se dio por el consumo de vapeadores alterados y modificados con el THC. Y en este THC se evidencia que para generar este sistema de sustancia espesa, para que estaban utilizando vitamina E. Y esta vitamina E, en el consumo, cuando se ingiere vía oral no hay ningún problema, pero cuando esta vitamina E se calienta y se evapora, genera una enfermedad o un cuadro que se conoce como una neumonitis química asociada a sustancia oleosa, porque esto es como aceitoso, ¿cierto? Y lo que genera es una lesión muy agresiva en el que normalmente se ven los pulmones muy afectados.
Normalmente se ven lípidos cuando se hacen lavados broncoalveolares, lípidos macrófagos cargados de lípidos, y esto genera una lesión muy parecida a lo que es el SDRA o síndrome de dificultad respiratoria agudo, ¿cierto? Que desafortunadamente en ocasiones deja unas lesiones o unas secuelas bastante importantes. Entonces aquí lo primero es decir que este EVALI se da asociado a la vitamina E, y normalmente los vapeadores tradicionales no tienen unos niveles elevados de vitamina E. Entonces aquí la primera verdad: no es asociado al vapeador legal, sino a los ilegales. Entonces normalmente las personas que desarrollaron esta enfermedad estaban vapeando algo distinto a la nicotina, o con el fin con el que se hizo finalmente, lo que estaban vapeando cannabis. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta este primer punto aquí. Entonces ya más o menos tenemos claro el tema del EVALI, ¿cierto? Asociado a cannabinoides. Y la otra enfermedad, o el otro cuadro, o el síndrome, cuadro clínico, como le quieran llamar, que está asociado al vapeo, la enfermedad de pulmón de palomitas de maíz o bronquiolitis obliterante. Su nombre de pulmón de palomitas de maíz está asociado porque se identificó inicialmente este cuadro de esta bronquiolitis obliterante a personas que trabajaban en fábricas donde se realizaban estas palomitas de maíz artificiales, con esta sustancia cremosa, ¿cierto? Con este olor como a vainilla, ¿ok? Entonces se identificó que estas personas que trabajan en estas empresas, inicialmente esto fue una enfermedad ocupacional, y después de esto obviamente se utilizó un aromatizante que se utiliza de hecho actualmente para dar ese olor a vainilla, de otros a caramelo, a muchas otras sustancias que nos usan tanto en estas palomitas de maíz que metemos en el microondas, o las mismas que comemos en el cine y demás, esa sustancia así como aceitosa. Pero obviamente entendemos que si esto se calienta va a generar vapores y va a generar unas lesiones bastante importantes, y en este caso es la bronquiolitis obliterante causada por la sustancia llamada diacetilo. Y este diacetilo es el que genera ese olorcito, principalmente olor a mantequillita, ¿cierto? Tan rico que es, pero tan nocivo si se inhala a altas concentraciones. Entonces, ¿qué pasó? Este diacetilo también está siendo utilizado en los vapeadores para dar lo que les dije inicialmente, ese aroma, ese sabor, ¿cierto? Con el cual tanta gente se engancha y se conecta, desvirtuando lo que inicialmente era un tema para adictos a la nicotina, y se volvió un tema de lifestyle, que llaman ahorita, ¿no? Todo chévere, se publicita con gente súper sana y súper chévere, en lugares súper bacanos, con estos olores tan chéveres, y que hacen una cantidad de figuras con el vapeador y demás. Pero este diacetilo que se utiliza para generar aromas está generando lesiones bastante importantes. Entonces, los estudios del diacetilo no han avanzado demasiado en el tema del vapeo, sino que están asociados a enfermedad ocupacional. La NIOSH y todas estas entidades norteamericanas han estudiado y han evaluado la cantidad o la concentración que se debería tener para un ambiente medianamente sano. No se ponen de acuerdo, hay enfermedades o hay manifestaciones de esa enfermedad de la bronquiolitis obliterante o enfermedad de palomitas de maíz o pulmón de palomitas de maíz con concentraciones muy bajas, hasta de 1 parte por millón. Normalmente se recomiendan concentraciones mucho más bajas que esto. Se recomienda exposiciones inferiores a 25 partes por millón, si sea en lugares donde está muy concentrado esto, pues, y hay que ingresar por 15 minutos. Digamos que la NIOSH recomienda que sea por un corto tiempo, y obviamente de protección, ¿cierto? Tenemos que tener pues estos dispositivos que se hicieron tan famosos en la pandemia, pero que en realidad son estos dispositivos de protección que nacen en la salud ocupacional, que la NIOSH y muchas empresas privadas tienen un amplio conocimiento con estos dispositivos, que son estos, llamémosle tapabocas o máscaras asistentes o máscaras ventilatorias. Bueno, se le llaman distintas formas, pero básicamente son
son estos dispositivos que nosotros en el ámbito de la salud lo conocemos como el tapabocas de alto flujo, ¿cierto? Pero que en el ámbito industrial, dependiendo de la exposición y demás, estos dispositivos tienen unas características puntuales, unos colores puntuales, dependiendo si hay un riesgo químico, un riesgo de partículas y demás, y de acuerdo a eso se tiene que utilizar el cartucho. Cuando hablo del cartucho es el tipo de dispositivo o filtro que se requiere para estar expuesto a este tipo de ambientes. Entonces imagínate pues cómo va la vaina pues desde avanzada, y todo el mundo aquí mandando diacetilo de forma indiscriminada. Otro punto, y que como se dice en honor a la verdad, la relación de diacetilo del cigarrillo versus los vapeadores es casi 200 veces menor del vapeador al cigarrillo, y eso es una verdad que hay que decirla también. O sea, el cigarrillo está mal por todas las puntas. El vapeo lo tiene en menor cantidad, no quiere decir que sea bueno. Como le dije desde el inicio, al pulmón, si le ingresas cualquier cosa distinta a oxígeno, está mal. Si el aire no es limpio, está mal y va a generar lesión, lo que sea que le ingreses. ¿Listo? Bueno, de manera de decir, no, pues bueno, aerosoles y demás, terapéuticos, ¿cierto? Medicamentos y demás, bueno, no hay problema, pero ustedes entienden a lo que me refiero. Pero en honor a la verdad, la porción, la relación de diacetilo, tabaco versus vapeadores es infinitamente inferior en el vapeo que en los cigarrillos. Y aquí es donde pienso yo que se desvirtúa todo, porque este vapeo inicialmente nace pues como la idea de unas personas de generar una lucha directa muy altruista, y inicialmente, según cuentan los biógrafos, contra las grandes tabacaleras. Obviamente estas personas ayudar a los adictos a la nicotina, porque recordemos que lo que genera adicción en el cigarrillo es la nicotina. Que recordemos que esta nicotina, pues es que viene del tabaco, es un alcaloide de origen vegetal, ¿cierto? Esta molécula es lipofílica, razón por la cual atraviesa la barrera hematoencefálica así como tan chévere y tan rápido, se va por todo lado, y que genera unos efectos en el cuerpo, en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, y obviamente en menor cantidad en el sistema respiratorio, porque vuelvo y recuerdo, la nicotina no es la que genera la lesión pulmonar, sino las sustancias añadidas a esta combustión que se genera por tabaco y por vapeo. Entonces esta nicotina altera el sistema de recompensa. ¿Y el sistema de recompensa cuál es? Pues el tema dopaminérgico, que ahorita está tan de moda, ahorita todo el mundo habla de dopamina y demás, pero obviamente esta nicotina también afecta esto, aumenta la liberación de esta dopamina, entonces que genera placer, cierto, chévere, un nivel como de euforia y demás, pero que generalmente después ya genera esta dependencia porque se añade a los receptores nicotínicos de la acetilcolina, y ahí pues es donde se empieza el despichangue, como decimos por acá. Pero bueno, una vez ya entendiendo este tema de diacetilo, es bajo en relación al cigarrillo y es bajo en relación a las concentraciones que recomienda la NIOSH. Entonces digamos que la bronquiolitis obliterante todavía, o este pulmón en palomitas de maíz, todavía es algo gris, porque hay unos que utilizan más, otros que utilizan menos. Bueno, esto todavía no está del todo claro. Pero bueno, entonces, ¿qué hacer con el bendito vapeo? A ver, es claro que el vapeador tiene o minimiza 95% de las sustancias cancerígenas o demás de las que tiene un cigarrillo. Eso es clarísimo, eso es claro, eso no es refutable, la ciencia lo avala. Hay países como Inglaterra que lo promueven como un sistema que puede ayudar a la adicción a la nicotina a personas que han probado todos los métodos y que no han podido salir de este flagelo del tabaquismo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no hay estudios a largo plazo. No hay nada a largo plazo. Tenemos 10, 15 años de vapeo, y el cigarrillo, pues, si nos remontamos a la historia, inicialmente el cigarrillo se mostraba pues como la última panacea y terminó siendo la cosa más horrible, ¿no? La publicidad que utilizaban las grandes tabacaleras era gente vigorosa, gente, mejor dicho, el top de la humanidad y de la sociedad, cuando finalmente estas personas que se creyeron ese cuento terminaron fue en un declive y en una dependencia casi que total, ni siquiera con la posibilidad de poderse peinar o tender una cama. Pues los que hemos trabajado y hemos visto estas personas con estos EPOCs tan avanzados, sabemos a qué nos estamos enfrentando y a qué les estoy diciendo, y todos o alguna persona por allá ha tenido alguna familiar, un abuelito, un tío que es oxígeno requiriente, que no puede subir unas gradas. Bueno, entonces el problema con el vapeo es que no hay estudios
que evidencien o que avalen qué tan bueno o qué tan malo pueda ser. Entonces, ¿qué pasa? Ante la duda es mejor pausar, y eso es lo que está pasando. Como no hay certezas, bueno, las certezas son complicadas, pero como no hay nada todavía diciente de verdad, ante la duda es mejor esperar y no avanzar, y eso es lo que se recomienda, eso son las recomendaciones de salud pública en general. No conocemos qué va a pasar con esto, no conocemos qué va a pasar con esto, entonces con esto no estoy diciendo vaya vapee, porque no se sabe, no se sabe. ¿Que es mejor que el cigarrillo? Sí. Eso sí, qué pena, pues, pero hay que decirlo, o sea, el cigarrillo, los dos no son buenos, pero pues sí, hay que comparar, pues, a ver, ahí están claras las estadísticas, eso cualquier persona lo puede ver. ¿Cuál es el problema? El problema es que los adolescentes se vuelven adictos a la nicotina, cerebros en formación, niños de 13, 14 años, que alteran totalmente su sistema de recompensa simplemente por moda, y ahí es donde está el problema. El problema radica en estas personas o estas personitas que están en crecimiento, que están en formación, que por una publicidad chévere, que ahí es donde es el error de estas grandes empresas de vapeo, que muestran esto como si fuera, pues, mejor dicho, el super estilo de vida, y están copiando de ahí lo mismo que hacían las antiguas tabacaleras. Entonces hay una similitud ahí que es muy diciente y que, hombre, yo esa historia ya la viví, dice la humanidad. Entonces por eso esa resistencia tan alta y tan elevada con el vapeo. Entonces mucho cuidado con los adolescentes, mucho cuidado con los niños. No lo utilicen, por favor. Si usted es una persona adulta adicta a la nicotina, ahí se lo dejo, piénselo. Obviamente entendiendo que, como dije al inicio, cualquier cosa que se inhale que no sea oxígeno o aire es nocivo para la salud. Entonces, hay personas, hay sociedades como en Inglaterra que lo defienden y dicen que ha ayudado a personas a salir, pero la ciencia, por otro lado, dice: no, esperen, no sabemos nada de esto. No lo utilicemos, tengamos precaución. Por el otro lado están los adolescentes y los niños utilizándolo, pensando que, mejor dicho, pues esto es la última panacea, y entendemos que la nicotina es altamente adictiva. Entonces ahí hay unos dilemas impresionantes que aquí no vamos a resolver claramente, pero es básicamente que aquí les pongo todos los puntos de vista para que usted piense y diga qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer con esto? ¿Será que el vapeo va a ser el nuevo tabaco y en 30, 40 años vamos a estar con enfermedades totalmente distintas asociadas a esto? ¿Será que es la salvación? Ahí no sé. Piénsenlo, sigamos avanzando, sigamos mirando la ciencia. Y nada, pues esto es lo que les quería decir. Recordarles mi nombre, Carlos Valencia. Estamos en todas las redes sociales: Terapia Respiratoria Hispano, Instagram, Bioreps. Estamos en Spotify, en YouTube. Recuerden recomendarlo si les gusta, compártanlo, den like, comenten, y seguimos ahí pues generando contenido de interés para todos los afines al cuidado respiratorio. Entonces nada, nos vemos en la próxima. Chao, vemos.